un conjunto de puntos de partida. El primero de ellos tiene que ver con una observación que muy bien hizo mi compañero acerca de la diferencia entre lo jurídico y lo deontológico en el código que se mostró la sesión pasada. En efecto, como mi amigo bien se dio cuenta, el artículo 41 del 1278 fue anulado por la Corte Constitucional, porque excedía el presidente de la República en ese momento sus atribuciones para validar eso. ¿Dónde está el debate? La diferencia entre lo jurídico y lo deontológico. En la sentencia, la Corte hace la salvedad y dice, bien, eso no te quita un ápice al hecho de que si alguien rompe, atraviesa estas conductas, no las cumple, cae en falta. Pero hay una diferencia entre una falta ética y una falta, en este caso, disciplinaria, porque como recuerdan, el 1278 regula es los maestros que están afiliados al sistema estatal. Jurídicamente hablando, en este momento, los profesores que están en el sistema público son regulados por el nuevo Estatuto del Trabajador Oficial, y es nuevo porque hace poco se modificó. Y la verdad, hay que hacer un gran ejercicio para poder organizar cómo el ejercicio docente se conecta con esos elementos que están ahí en torno a deberes, derechos y faltas, etc. Pero la cuestión es lo que se conocería como falta disciplinaria. Y el hecho de que haya un conjunto de procedimientos para que una persona que tiene un trabajo público como maestro pase por sanción, etc. Entonces aquí hay un gran debate que se resolvió de la manera más sencilla posible. La Corte anula un conjunto de elementos del 1278 y entonces se regula después eso con el Código Único del Trabajo. Y en ese momento hay un nuevo código y el problema está en la diferencia entre que alguien que vigila la conducta del profesor determine a través de una investigación si hubo falta o no y si eso genera sanción disciplinaria o no, versus un código deontológico. Así que ojo por lo que estoy diciendo, porque una cosa es que alguien diga la Corte Constitucional anuló eso, pero entonces allá no hay problema. No. Si cometen una acción que vaya en contra de esos elementos, estarán en falta. El asunto es que hay una diferencia entre una falta ética y una falta ética que ahora tiene consecuencias jurídicas en el marco de una sanción disciplinaria determinada por el Código Único del Trabajador y por las nuevas disposiciones. ¿Me he explicado? ¿Sí? Bien. Entonces, en efecto, hay que hacer la advertencia, ¿no? Hay que tener cuidado, porque, como ya les dije, en Colombia no existe un código de ética, y mucho menos un código deontológico para maestro. Hay algunos elementos, los veremos enseguida, y vincularemos esos elementos inmediatamente con la cuestión del cuidado. Pero fíjense que tenemos un gran problema, porque por un lado, jurídicamente hablando, las faltas disciplinarias de un maestro que trabaja para el sistema público están organizadas en torno a la aplicación posible del conjunto de reglas que aplican para todos los trabajadores públicos. Así que no existe específicamente otro para maestros. Y en segundo lugar, porque a pesar de que ha habido esfuerzos por proponer códigos deontológicos o códigos de ética, ninguno ha prosperado. Y ninguno ha prosperado por una razón muy sencilla. Lo ético se distingue claramente de lo jurídico y no se sabe cómo se entrecruzan esos elementos éticos y jurídicos. Entonces, hay sanción cuando jurídica, cuando disciplinaria. Usted rompe los elementos a través de un proceso, un debido proceso, tal como aparece en la Constitución. Alguien prueba que usted cometió falta y dependiendo de la calidad de la falta, usted recibe una sanción. Pero eso no le quita una noticia al hecho de que también hay sanciones éticas. ¿Ven? Las sanciones no son únicamente jurídicas y la razón para actuar de cierto modo, especialmente en términos éticos, no tiene por qué ser siempre sanción. ¿Ven? Hay un momento en el que alguien decide de sí mismo, de sí misma, actuar de cierta manera en tanto cuando maestro. Pero pues hay problemas porque en Colombia no existe una manera distinta de establecer esa relación con un código de ética más allá de. Leyeron en los otros textos los códigos de ética españoles, los deontológicos españoles, y vieron lo complicado
complicado que es eso, porque a pesar de que el código pretende ser el código, no tipifica conductas. Y como no tipifica conductas, entonces deja de manera amplia y abierta un conjunto de deberes, pero saben que el uso del lenguaje y la tipificación de una conducta es especialmente jurídico. Así que, bienvenidos al esquema, eso sigue siendo una problematización, eso sigue siendo complejo. Moviéndonos entonces ahora a lo que sí hay, porque como recuerdan, la ausencia de algo no es un problema de investigación. Es decir, nosotros no podríamos quedarnos prisioneros del hecho de que no hay X cosa, sino tenemos que averiguar que sí. Hace tiempo, está publicado hace muchísimo rato en la página de la Secretaría de Educación del Distrito, Guillermo Hoyos, que en paz descanse, uno de nuestros grandes maestros de la Facultad de Filosofía de la Javeriana y de la Nacional, junto con otras personas, hicieron el esfuerzo de plantear algo así como un código de ética, que si lo vamos a ver ahora, realmente no es un código de ética, es un conjunto de principios, ¿no? 8 principios y 8 declaraciones que hizo un equipo acerca de lo que podría significar la ética del maestro en el distrito, pero hasta ahí, es decir, no hay más elementos. Averiguemos entonces qué sí hay. Cerramos el esquema de lo deontológico con lo que aparece ahí y nos movemos enseguida a la conexión entre deontología y cuidado. Al fin y al cabo, los vínculos son muy precisos y los vamos a ver. Entonces, el texto del que les hablo el texto del que les hablo, el distrito, es este: Secretaría de Educación, Código de Ética para los Docentes, o sea, el título lo dice. Pero, pues, este código no funciona como una herramienta para establecer o para juzgar la conducta de alguien. Es más bien un conjunto de declaraciones. Yo les puse esto en las lecturas obligatorias, les voy a pedir el favor que lo tengan en la mano siempre. Preámbulo. Establece una cierta definición del papel social del maestro y luego establece el conjunto de elementos que lanzan la posibilidad del código, ¿no? El sentido de un código de ética es el de un compromiso con la sociedad, con su realidad, sus contextos, su historia, su posibilidad de transformación. Nuestro conflicto actual, del que hemos salido, resultado de muchos años nada más resuelta y sociabilidad. Recuerden la noción de sociabilidad en Kant, ¿no? Guillermo en esa época era una persona muy comprometida con el pensamiento de Habermas. Él hizo los movimientos para que Habermas viniera a Colombia a asesorar la cuestión del diálogo. Recuerden que Habermas es el filósofo de la intersubjetividad y la ética de la comunicativa diálogo. Nos compromete para mover a los jóvenes a buscar soluciones no violentas al conflicto, ya que la madre de la guerra, como afirma Kant, es que produce más personas malas que las que eliminan, y continúa con el elemento de peso de Kant en esta posición. Luego aparecen entonces las declaraciones. Estamos comprometidos con la calidad de la educación si asumimos los seres humanos como el centro de nuestras prácticas pedagógicas. Es común que esa redacción sea la redacción de un código deontológico. Es muy común, que empieza estableciendo en qué consiste el deber. No se puede empezar diciendo es deber de todo el tiempo, pero sí establecer con claridad en qué consiste la declaración como tal. Podemos verlo, va a ser parte del ejercicio analítico que vamos a hacer, pero digamos que a lo largo del trabajo la noción fundamental es la noción de compromiso. Es decir, cómo el maestro debería comprometerse con. En tanto, la noción de compromiso lo veremos cuando llegue la problematización de compromiso. Cuando yo me comprometo, lo hago por una decisión propia, no lo hago presionado por, es mi decisión. Recuerden que esa problematización vincula vocación y compromiso. He decidido de mí misma, he decidido de mí mismo vivir de cierta manera en tanto que maestro. Recuerden que estamos en ética profesional, y al hacerlo me comprometo con. Y las instituciones también generan posibilidades de compromiso. En este caso, la idea era plantear aquí un proyecto ético que funcionara como elemento para comprometerse desde el distrito.
Así que esto para aclararles y para cerrar esta parte, existen grandes distancias entre lo jurídico y lo deontológico aquí, en el código ético, pero esta formulación del código ético en el distrito consiste en un conjunto de posiciones desde las cuales se señala en qué debería y cómo debería comprometerse el maestro respecto de su labor docente. Y sobre todo porque recuerden en la máquina de preguntas que la justificación es un asunto importantísimo en ética y en política. Y entonces, ¿por qué estos principios y nosotros? Bien, por estas razones. Así que siempre hay que justificar por qué una acción será juzgada éticamente de cierto modo y establecer qué hace que se pueda distinguir una acción correcta de una incorrecta, que como recuerdan es el lenguaje del código deontológico. Esto es correcto, esto no. La pregunta entonces inmediata es, ¿lo que no es correcto éticamente es inmediatamente elemento de consecuencia jurídica? Entonces es lo que vamos a agregar que no. No todas las conductas éticas que son incorrectas terminan en cuestiones jurídicas. Pero todas las cuestiones jurídicas que son juzgadas como sancionables son siempre asuntos que éticamente hablando. Ahora, recuerden que existe el derecho al debido proceso en la Constitución de este país. Es necesario pasar por un proceso para garantizarle a aquel que está siendo acusado de una falta la posibilidad de defenderse, etcétera, tal como aparece en los derechos fundamentales. Pero está el asunto problemático ahí. Bien, antes de empezar entonces la cuestión del cuidado. ¿Qué pasa cuando una persona, en este caso un maestro, un profesional de educación, actúa de manera incorrecta en términos éticos? Es una pregunta que a mí se me hizo en el semestre pasado, que genera una problematización interesante. Dentro de las 8 problematizaciones que vamos a ver, ¿qué pasa cuando un sujeto se equivoca en su acción? Alguien podría decir, bueno, bienvenido a la condición humana, y te equivocas, pero hay un problema. Si dices, nos equivocaremos, me equivocaré, entonces no importa qué equivocación realice, porque de todas maneras me voy a equivocar. Estamos perdiendo el tiempo. Sería equivalente a decir que nuestra acción no necesita ese esfuerzo que tenemos que hacer. Así que, no nos equivocaremos. Siempre. Pero en el ejercicio del compromiso, cuando nos comprometemos ese esfuerzo de comprometerse implica un trabajo sobre uno mismo que, hablaré de eso enseguida, vincula la cuestión del cuidado de sí. Ya veremos eso. El asunto aquí es que habría que preguntarse qué pasa en el caso de que un docente lleve a cabo una acción ética incorrecta. El primer asunto tiene que ver con la claridad de qué fue lo que ocurrió. ¿Cierto? O sea, ¿qué es eso que pasa? Parte de ese ejercicio implicará que el docente genere un proceso reflexivo consigo mismo para averiguar cómo corrige determinada conducta. Pero por el otro, está el gran problema de la gravedad de esa acción. Veremos ahora en el principio del cuidado, leyeron eso con Leonardo Boff, el principio, el imperativo de la ética del cuidado que dice, no hagas daño, te esforzarás por no hacer daño, especialmente a ti mismo, ¿no? También, eso te incluye a ti también. Implicará el hecho de que usted o la persona que está haciendo el trabajo de conciencia de falta ética pueda determinar la gravedad de la misma. Y eso implica, por supuesto, el daño que puede hacer uno mismo, el daño que puede hacerle a otros, especialmente los que están bajo su propio cuidado. ¿Lo ven? Hay faltas que dañan, acciones que dañan la dignidad propia y la de otros. Y esas, por supuesto, son las más graves, no únicamente en términos éticos, sino también en términos jurídicos. Ahora, ¿qué pasa si alguien incurre en falta? ¿Cierto? ¿Tendrá que llevar a cabo ese proceso reflexivo o quizá alguien que participe en esa acción le señale a esa persona que debe generar un proceso reflexivo? Pero eso puede ser tan complejo como para terminar en un proceso jurídico de norma. ¿Lo ven? Puede pasar. Bueno, ¿y qué pasa entonces si hay un gran problema ético que no tuvo consecuencias jurídicas? Porque puede pasar. Entonces, la cuestión aquí es la claridad de aquella que hace el proceso reflexivo para averiguar qué hace consigo mismo. En ética, especialmente en esta posición deontológica, ¿no? Se dice que al menos en ejercicios comunicativos
involucra un conjunto de prevenciones en la teoría de la acción comunicativa y dirá que en una acción comunicativa la primera pretensión es una pretensión de veracidad, es decir, yo pretendo comunicarme y lo que tal vez no diga toda la verdad, pero pretendo que aquello que digo sea verdadero, veraz. Y también hay pretensión de intersubjetividad, es decir, hay comunicación en tanto en cuanto yo reconozco al otro como alguien que tiene los mismos derechos y deberes que yo, etc. Y por supuesto ahí está la posibilidad de corrección. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos hemos equivocado al insultar a alguien, al acusar a alguien y entonces decimos, mira esto, discúlpame, yo dije esto mal, no lo hice bien, te acusé de manera falsa, etc. Ese es el principio de corrección. Al menos, en los ejercicios comunicativos existe la posibilidad de plantear corrección. Mira, yo me equivoqué, yo te dije esto, planteé esto y eso no era así, discúlpame, tal cosa. Sí, esto tiene consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el hecho de que cuando una persona es tratada de cierta manera en un medio de comunicación, yo utilizo mis derechos fundamentales y le pido a ese medio de comunicación que corrija. Entonces el medio de comunicación está obligado ética y jurídicamente a corregir eso cuando está claro que lo que dijo fue una información falsa. ¿Lo ven? Hasta ahí, en esta acción comunicativa pareciera que eso es posible, ¿cierto? Mira, yo te dije esto y eso te ofendió, te dañó, no era así, lo dije con rabia, fue una mentira, etc. Y puedo corregir. Al menos en ética comunicativa. Pero sabemos que las acciones humanas pueden tener impactos mucho más fuertes, más profundos, o incluso podrían dañar a alguien y que ese daño puede ser fuertísimo, ¿no? Generar trauma, etc. Así que, ¿qué se hace en esos casos? En ese caso, el proceso reflexivo tiene que llevar a esa persona a preguntarse seriamente si necesita alguna clase de asistencia profesional. Es decir, ¿necesito ayuda? O si alguien está vinculado con, oye, ¿será que tú necesitas ayuda acerca de esto? ¿Será que tu acción es realmente síntoma, un problema tal, etcétera? Bueno, habría que averiguar. Y por último está la cuestión de la reparación. Los grandes victimarios se han parado al frente de la sociedad colombiana a establecer la solicitud de reparación, de perdón, etc. Reparando, y esa reparación no consiste en anular el daño, porque quizá haya daños que son tan complejos que no pueden equivaler a ciertas cosas, y asumir que es el propósito de la justicia social de la paz y de otros sistemas jurídicos provisionales, transicionales, perdón, asumir que no siempre se puede poner en una balanza el peso de A con el peso de B. Sabemos que muchas personas creerían que frente a ciertas acciones humanas terribles, completamente destructivas, la respuesta fascista a esto debería ser la muerte. Entonces las personas dicen, a ese sujeto deberían ponerlo en paredón y matarlo. Las personas piensan eso es muy fascista y pasa. Otros sistemas señalan que lo que hay que hacer es corregir las personas a través de procesos educativos, etc. Saben que hay una oposición compleja entre esos dos puntos, pero la pregunta fundamental es ¿qué pasa cuando necesitamos reparar una acción que ha generado daño sobre otros? Así que hay que averiguar hasta qué punto el daño sobre mí, sobre otros, sobre una comunidad es susceptible de ser reparado o no. ¿Ven? Y preguntarse qué clase de acciones llevarán a cabo esa posibilidad. Pero, jurídicamente hablando, lo que no ha sido denunciado, etcétera, pues no es tan jurídico. ¿Ven? Pero eso no le quita un ápice al hecho de que hay cosas que pasan en la vida humana que tienen grandes consecuencias éticas. ¿Ven? Que implican un gran problema para cada quien acerca de su relación consigo mismo, con los demás, con el mundo, etcétera. Ahora, en su caso, si usted es testigo o conoce, incluso de que alguien le dice, yo escuché que tal persona fue sometida a tal asunto en mi colegio, es su deber denunciar. Es decir, ustedes no podrían descubrir el punto si llegan a conocer un caso en el que hay una gran falta de orden y un gran ejercicio, un elemento de daño sobre las personas que están bajo su cuidado de protección. Así que recuérdenlo, ¿no? Pero es muy complejo, es muy complejo. Ahora, si una persona piensa que lo que, como dice Freud en el Malestar de la Cultura, si no me pillaron en el sistema jurídico ya me salvé y salgo de ahí, entonces ya no pasó nada,
el problema de la imputabilidad de la acción en campo, pues si alguien cree eso y supone que puede obrar impunemente en tanto en cuanto nadie lo vea y nadie lo castigue, eso es Freud en el mal de la cultura, pues tendrá que enfrentarse al hecho de que los sistemas sociales generalmente construyen dispositivos para establecer ciertas reglas de acción. Y bueno, saben que muchas personas han pasado de agache o han sobornado a jueces, han manipulado al sistema de justicia para A, B, C y D, ¿no? En una cuestión muy antigua en la que Trasímaco le señala a Sócrates en la República, en el primer libro de la República, que la justicia es el poder del más fuerte, ¿no? Que la justicia es el poder del más fuerte. Y entonces, si yo soy el más fuerte y hago X cosa, y ¿no? Lógica mafiosa, o sea, de Trasímaco y Sócrates a nuestros días, lógica mafiosa en la que la violencia, ¿no? Pablo Escobar decía plata, plomo, no, las tres P's, plata, plomo, prisión. En ese ejercicio, entonces me hace salir impune. Pero recuerden, eso no le quita un ápice al hecho de que cuando hay esa cuestión hay un gran daño, puede haber un gran daño. Y generalmente esos elementos se resuelven o tratan de resolverse desde la perspectiva de la reparación. Cuando alguien dice en determinado momento histórico, por estas razones, yo me equivoqué, hice esto, eso le hizo daño a estas personas y ahora yo quiero reparar de esta manera. Pero recuerden que el principio dice, no hagas daño, esfuérzate por no hacer daño. Así que en todos los casos es preferible detener una conducta en un momento dado en lugar de permitirle a esa conducta que siga dañándome y dañando a otros. ¿Me expliqué? Ahora, otra cosa es cuando aparecen elementos que son complejos de orden psicológico, psiquiátrico, ¿no? En las que una persona que tiene enfermedad mental de algún orden daña o destruye a otros y ahora no puede ser juzgado como alguien que no está enfermo mentalmente. Pero en la mitad de eso hay grandes deliberaciones, ¿no? Grandes asuntos. Y una sociedad como la nuestra, en la que, bueno, no solamente esta, sino con una problematización global, la violencia se ha instalado sistemáticamente en la conducta humana, de tal manera que esa parte de la paz perpetua kantiana que se enuncia aquí, terminó por allá en el olvido porque quedó claro que esa idea de que siendo sujetos racionales algún día alcanzaríamos una máxima situación de la racionalidad en la ilustración y que cuando eso pasara por fin tendríamos paz, pues eso quedó por allá, porque quedó claro, ¿no? Kant escribe eso y luego viene el gran problema europeo de un conjunto de guerras que terminan en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que hoy nos tienen en el conflicto con Ucrania, que es una guerra mundial, por más que sea un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, porque saben que todos los demás países le están dando a Ucrania, ¿no? Los elementos, así que ya hay una guerra mundial en curso, por decirlo así. Bien, todo eso, porque supongo yo que esas dudas aparecen, esos elementos se ven, ¿no? Recuerden que hay una gran distancia entre la ética personal y la ética profesional. Y de lo que estoy hablando concierne estrictamente al hecho del desempeño profesional. Si yo reconozco de mí mismo que estoy teniendo a mí misma, que estoy teniendo un conjunto de problemas psicológicos, emocionales, que me están llevando a cometer daño sobre mí mismo o sobre otros, lo mejor es que averigüe cómo consigue ayuda para poder resolver eso e incluso me haga la pregunta seria si puedo seguir continuando llevando a cabo mi ejercicio profesional. ¿Lo ven? Y eso porque, como les comenté, por un lado, el 25% de ¿cómo se dice? De las pensiones adelantadas que está haciendo el distrito tienen que ver con la enfermedad mental. Y por el otro lado, el 50% de los maestros consumen alguna sustancia psicoactiva de manera regular. Y eso implica grandes asuntos respecto a lo que señala el cuidado de sí mismo. Bien, no sé si frente a esto que acabo de decir, explicar el código deontológico y los elementos jurídicos y éticos, hay alguna pregunta. Bien, concentrémonos ahora entonces en la cuestión del cuidado. Ya sabemos que el cuidado es una cuestión demasiado importante porque atraviesa todas las posibilidades humanas, no únicamente el ejercicio de la educación. Pero nuestras sociedades han configurado a la educación como un proceso especial de cuidado. ¿Lo ven? Y esta primera parte del ejercicio lo voy a hacer utilizando algunos elementos que Boff señala, pero al mismo tiempo planteando
un conjunto de hipótesis acerca de unas investigaciones que el doctorado en estudios sociales lleva ya hace algún tiempo y que en este momento está en curso de publicación. Ese ejercicio lo estaba obligando yo en el doctorado en estudios sociales y voy a hacer ese entrecruzamiento aquí. ¿Ven? Por un lado ese elemento y por el otro lado el ejercicio investigativo. Bien. Así que decir con Boff en la primera parte, espero que lea todo el libro, en la primera parte, decir con Boff que el cuidado es esencial al humano implica ocuparse de las propuestas de Heidegger, el mismo lo cita, en 41 y 42 siguientes de Septiembre. Ahora, una cosa es el cuidado que se enuncia como esencia del humano, como esencia del Dasein, porque Heidegger no dice nunca humano, dice Dasein, el existente. Y otra cosa es averiguar en qué sentido el cuidado termina siendo una problematización para la práctica profesional docente. Porque aquí el asunto del cuidado, según Heidegger, le competiría a todo existente, ¿no? En tanto existente. Bien, ¿cómo empieza la cosa? Sintetizando, porque esta es una explicación de lo que Heidegger propone, la cuestión está en que el cuidado, en alemán se dice Sorge, el cuidado emerge, aparece para el existente cuando en la pregunta por comprenderse, por saberse en tanto existente, aquel que está tratando de entenderse, de comprenderse, llega a una certeza que es la certeza derivada de la angustia. ¿Por qué? Bueno, el Dasein, recuerden que Heidegger está esforzándose por no traer un humanismo como núcleo, ¿no? El Dasein, el existente, que ahora es el ser, el ente que es capaz de hacerse preguntas, empieza a preguntarse en qué consiste su ser ente, su entidad, y termina vinculado a la sensación clara y precisa de haber sido arrojado al tiempo, y de haber sido arrojado al tiempo sin que nadie le pidiera permiso, porque fue lanzado entre dos nadas, la nada anterior a mi nacimiento y la nada posterior a mi muerte, y en ese tiempo que va de mi nacimiento a mi muerte, en la noción de mi vida deviniendo, me estrello con la certeza de que moriré y al hacerlo deriva angustia. Y la derivación de la angustia me hace reconocerme arrojado, pero también caído, porque no existe una claridad acerca de mi propósito. ¿Ven? Heidegger utilizará la noción de caído para insistir en que no tenemos un propósito claro. Y en un momento determinado, en el devenir, en el trasegar de nuestra existencia, nos vemos a nosotros mismos perdiendo el tiempo, haciendo otra cosa, dejando afuera la importancia de consagrar reflexión en la existencia, ¿no? Quedándome un poco como escapado de lo real, evadiéndome, haciendo cosas estúpidas, etc. Y al hacer eso, no estoy ocupándome seriamente de aquello que tengo que hacer, tanto en cuanto persigo un propósito o un sentido. Recuerden que esa noción es muy importante para la fenomenología y la hermenéutica. Un sentido, una dirección, un hacia dónde. Ahora, si el hacia dónde no está claro, entonces lo único que persistirá será la angustia, el caído, la sensación de caerse, y la evasión, el no enfrentar, el no hacer, y entonces en ese sentido no serán libres. Porque para Heidegger el esfuerzo que habría que hacer es el esfuerzo de enfrentar la muerte y su carácter especular. Yo no me quedo en la muerte me saca a la vida y me hace preguntarme acerca de mi vida, y al hacerlo, soportar la angustia para que la angustia me mueva ahora sí a lo que debo hacer. Y lo que debo hacer es movilizar mis posibilidades de devenir desde la persecución de un proyecto. Recuerden que ese concepto es heideggeriano, un proyecto, un dirigirse hacia, ¿no? Un configurar la existencia buscando X cosas, ¿no? Y ese proyecto es ahora el esfuerzo por darle sentido a la existencia y configurar la existencia en comprenderme a mí mismo en tanto que existente. Así que moverme a
a esa posibilidad, al esfuerzo, a la acción, a la reflexión, a la consideración es justamente la esencia del ente, la esencia del Dasein, porque el Dasein es un existente y su existencia solamente adquiere total posibilidad en la medida en que se esfuerza por llevar a cabo el proyecto que ahora supuestamente estaría claro. Pero empezamos el proyecto y podemos volver a condición de caer, es decir, empezamos el proyecto y también podemos otra vez recaer, ¿no? Se dice en el lenguaje cotidiano. Entonces, yo tenía el proyecto de X cosa en mi existencia, ¿no? Quiero conseguir esto, vivir de esta manera, establecer estas posibilidades, y me esfuerzo un poquito, consigo algunas cosas y luego, otra vez, ¿no? O me pongo tan en movimiento hacia un proyecto que me está llevando otra vez a caerme, que no he parado a reflexionar si el proyecto que estoy persiguiendo de verdad me saca, y vuelvo a caer suponiendo que estoy en el proyecto cuando lo que estoy es caído. ¿Ven? Así que, complicado. La cuestión está en un esfuerzo constante, en un movimiento constante del trabajo del Dasein sobre sí mismo, en tanto en cuanto reconoce que debe buscar esa posibilidad de proyecto. Y entonces es cuando Heidegger plantea esa afirmación que es el núcleo de lo que Boff está diciendo ahí. El cuidado es la esencia del Dasein, el cuidado es la esencia del existente. El cuidado es, el Sorge, es la esencia del existente en tanto en cuanto se mueve así. Pero fíjense que esa noción de cuidado, que hace parte de muchísimas posiciones teóricas hoy acerca de la noción del cuidado, no se refiere al cuidado, porque el mismo Heidegger lo dice en 41 y 42, no se refiere a una actividad, no se refiere a una acción, se refiere a una condición del existente. ¿Ven? Así que fíjense la diferencia que hay entre decir que lo que nos hace ser lo que somos es el esfuerzo por llevar a cabo un cierto proyecto y un cierto devenir, el cuidado, el Sorge en Heidegger, y otra cosa es la pregunta por cómo cuida una sociedad en el marco de la acción profesional de docentes. ¿Ven? Es una distancia porque un asunto es puramente ontológico, mientras que el otro es preeminentemente ético y preeminentemente político. Bien. Así que aquí la cuestión empieza a complejizarse, porque tenemos que ocuparnos específicamente de lo que implica ese cuidado que se le entrega como ejercicio y responsabilidad a la praxis profesional docente. Bien. En la hipótesis, para no preocuparnos por el origen del cuidado, que es lo que Heidegger hace en términos ontológicos o casi metafísicos, sino más bien preguntarnos qué es lo que hace que de manera precisa una sociedad le encargue a la praxis profesional docente unos ciertos modos de cuidado. Entonces planteamos una hipótesis que consiste en el entrecruzamiento de varios elementos. El primero es asumir claramente la idea, la posibilidad de reconocer que hacemos parte. Ahora, Boff señala esos elementos de la esencia del cuidado y mueve eso de esa condición ontológica a elementos de orden ético, ¿no? Fíjense que Heidegger, Boff, en las definiciones que aparecen de cuidado, que son varias, él va progresando, insistirá en que se trata de una disposición, un compromiso, una actitud, ¿ven? Y ese elemento de moverse hacia implica la coherencia con la propuesta heideggeriana. Pero, ¿qué pasa si el problema del cuidado no es tanto el hecho de que sea esencial a lo que llamamos comillas humano, sino qué pasa si el cuidado es siempre un asunto de reconocerse como haciendo parte de él? Hacer parte implica ya no la preexistencia ontológica de un ser que tiene que cuidar en el sentido de moverse a perseguir su proyecto, sino una cuestión política en la que quien hace parte tiene un conjunto de posibilidades y responsabilidades. Pero el primer problema empieza con el hacer parte. Lo verdad con este asunto es que ese hacer parte es ¿cómo se diría? Un inevitable. Mientras Heidegger dice, la esencia del Dasein es el cuidado del Sorge, el existente, el Dasein es un existente y su esencia solamente se prueba en su existencia, que esta gran ruptura heideggeriana respecto
Yo tengo una esencia que es mi alma, y esta esencia no es mi cuerpo, recuerden el combate de Nietzsche contra eso, y entonces tal cosa. Ahora Heidegger va a decir, la esencia, lo que somos, lo que nos hace ser lo que somos, es la existencia. Y estando arrojados en esta existencia entre dos nadas, sin ningún soporte metafísico que nos auxilie, nos quedamos sin sentido, o sea, no hay sentido que nos soporte, sino que nos toca construirlo. Y en el esfuerzo del proyecto, en la configuración del sentido, no estamos buscando caer otra vez en elementos metafísicos, sino consagrar nuestra existencia, hacerla devenir hacia en el enfrentamiento con la muerte. Y para no quedarnos con la angustia, eso es Heidegger. Pero ¿qué pasa si invertimos la ecuación y ya no nos preocupamos tanto por el asunto de que el sol es la esencia del Dasein, sino del hecho de que políticamente hablando siempre estamos en un hacer parte? Y ese hacer parte está el primero. ¿Ven? Ahora, fíjense el problema. Por un lado, estaría ese elemento ontológico fuerte de Heidegger que sustentaría todo lo demás, mientras que esta hipótesis pone un marcado acento político. ¿Ven? Lo primero es el hacer parte. Es una hipótesis. Ahora, estas ideas que lucen increíblemente simples están sustentadas en posiciones filosóficas muy complejas que podemos ver en algún momento, pero que no trae al caso explicarlas aquí, porque lo único que estamos haciendo es generando una hipótesis. Ahora, no se hace parte ya, uno hace parte de. Y ese ser parte de implica, por un lado, la emergencia de unos elementos de comunidad política, pero también elementos de identificación. Yo soy hincha de no sé qué equipo, yo pertenezco a no sé qué institución, yo nací en la comunidad tal, en el barrio tal, pertenezco a tal cosa. Así que el hacer parte de implica esa conexión compleja entre identidad y pertenencia. Y en esa relación entre el hacer parte y el hacer parte de, ¿no?, la configuración política involucraría un conjunto de exigencias, responsabilidades, pero también alcances, potencias, decimos nosotros, respecto del hacer parte de. Y no solamente hacemos parte de, hacemos parte con. Este hacer parte con implica todo el problema del vínculo con los otros, ¿no? Pero hay una parte que queda fuera casi siempre que hablamos del hacer parte con, y es que en las nociones modernas de intersubjetividad pareciera que el hacer parte con es solamente hacer parte con otro humano. Entonces, de Kant, pasando por Hegel, llegando a su máxima expresión en Habermas, daría la impresión de que el hacer parte con es hacer parte con otros humanos que en una comunidad. Pero nosotros proponemos con el feminismo contemporáneo que hacemos parte con el resto de la vida, no únicamente con el resto de los humanos. Hay personas que se mueven, por ejemplo, a reconocer su mascota y entienden que su mascota no es un humano, pero reconocen que ese modo de vida de alguna manera está vinculado con el hacer parte con. Las personas dicen hacer parte con y entonces suponen que solamente hay otros y que la alteridad se acaba con los otros. Le llegan a Boff y Boff les va a decir, desde una perspectiva distinta, pero sosteniendo la misma posición, hacemos parte con el resto de lo vivo. Y no solo con los otros humanos. ¿Lo ven? Entonces ahí hay un tremendo problema porque durante muchísimo tiempo reconocimos o asumimos que podíamos hacer ciertas cosas porque supuestamente estábamos favoreciendo ciertos derechos y ciertas libertades humanas. Y hoy sabemos que esos mismos ejercicios terminaron afectando miles de modos de vida que componen a esta maravillosa y increíble nave espacial de 40.000 kilómetros de diámetro que gira en una órbita elíptica alrededor de una estrella enana blanca, la que llamamos Sol, ¿no?, y que en ella viven 5 millones de especies vivas y la humana solamente una. En lo que ha sido llamado antropoceno, se ha dicho que estamos en la edad en la que estamos claros que nuestra existencia como especie está amenazando a todos los modos de vida. ¿Ven? Así que ya tenemos claro que eso pasó. Y en ese momento histórico hacemos parte de, y no solamente hacemos parte del barrio, ¿no?, y no solamente hacemos parte de la especie humana, que sería la cuestión como más global, sino que hacemos parte de un sistema vivo. Boff trae la cuestión de la teoría Gaia de James Lovelock, muy conocida, que tiene una gran influencia en ecología,
pero en este momento histórico reconocemos que hacemos parte del sistema vivo planetario. Y hacemos parte con todos los modos de vida. No solamente con los elementos un poco cercanos. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque cuando planteamos la cuestión del cuidado debemos enfrentar problematizaciones que son locales, pero problematizaciones que también son globales. Yo debo esforzarme porque en lo local, en lo que corresponde a mi ejercicio de cuidado, lo local, lo cercano, pues esté conectado a todos los modos de cuidado, pero sea obligatorio que también lo haga con el resto de los modos de vida. Y tal vez ustedes son una generación a la que ese elemento empezó a funcionar, a decirles, y probablemente las generaciones que ustedes formen tengan eso muy claro, dado que estamos demasiado cerca del apocalipsis. Y si Heidegger tenía razón, entonces entre más cerca estemos de la muerte, entonces ahora sí nos ponemos a preguntarnos por el sentido, así de contradictorios somos. Pero ustedes son una generación a la que la cuestión del cuidado del medio ambiente, etcétera, se les insistió, ¿no? Se les propuso. A nosotros no tanto, aunque yo nací en el 73, fui al colegio por primera vez en el 78 y recuerdo en el 78 haber visto libros, especialmente europeos, que venían de Europa, que mostraban ya la gran problemática de la contaminación ambiental. Porque eso ya estaba empezando a reflexionarse desde los 60, 60. Así que aparece el gran boom económico después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción, y la reconstrucción construye esos motores increíblemente grandes de gasolina, todo ese conjunto de cosas. Empieza la proliferación del plástico y nadie en ese momento se imaginaba a lo que nos iba a llevar, ¿no? 70 años después, 80 años después. Pero digamos que más o menos hace un siglo de la Segunda Guerra Mundial estamos asumiendo de entrada que en ese momento suponíamos que solamente hacíamos parte de la especie humana y suponíamos que hacíamos parte únicamente del marco de unas ciertas sociedades, etc. Ahora sabemos que no, que hay problemáticas globales. Por eso usted se interroga acerca de si debe reciclar o no. También se interroga acerca de prácticas más fuertes, como por ejemplo reutilizar, reusar. Y hay gente, por ejemplo, que ha decidido de sí misma nunca volver a comprar ropa nueva, ¿cierto? Y lo hace por razones estrictamente económicas, ¿cierto? O por ejemplo tiene su propia ropa y lo que hace es reconfigurarla, reorganizarla en un cierto ejercicio de diseño para no estar participando en un cierto ejercicio de contaminación. Y otros que están llevando a cabo trabajos de no consumo, ¿no? Modalidades de no consumo que están buscando exceder. Y se hace parte de con para. La gran pregunta que Aristóteles le legó a la humanidad, ¿no? Dejando claro que no hay proyecto político sin para qué, sin finalidad, sin elemento preciso. Heidegger se había influido en los elementos también. Estará claro que no hacemos únicamente parte de y parte con, sino que hacemos parte para. Ese pedido que traiga la ley 115, ¿no? Y recuerden que en el artículo 5 de la ley 115 aparece de manera clara los objetivos de la educación en Colombia. Esos objetivos se vinculan con la propuesta que aparece en los derechos fundamentales de la Constitución, en los que ahora se aclara la gran finalidad inicial. Colombia es un Estado social de derecho. Y en la persecución de ese proyecto político de nación, tenemos claras unas finalidades hacia las que pretendemos encontrar a raíz de la Constitución, ¿no? Ese es nuestro proyecto político. La ley 115 entonces organiza un conjunto de finalidades para la educación desde ese proyecto político y al mismo tiempo organiza unas finalidades precisas para cada nivel de educación. Hace falta establecer con claridad la cuestión de la educación superior, porque saben que la ley 30 en este momento está en el ejercicio de la educación. Se supone que es cada una de las grandes transformaciones que sufrirá el esquema colombiano, incluyendo otros elementos que están en juego. Pero se hace parte. Y esas finalidades deberían quedar muy claras cuando jugamos el juego de reconocer las vinculaciones. Entonces, en un momento se supuso que hacíamos parte para únicamente en el vínculo con lo que implicaba lo cercano, el proyecto de nación y máximo una cierta idea de. Y recuerden que las nociones de humanismo, las nociones de humanidad, etc., que se llaman humanidades, eso que se llamó humanidad, terminó diciendo que había unos fines globales mientras al mismo tiempo desencadenaban las guerras mundiales.
mundiales. ¿Ven? Proyectos políticos que decían bien favoreceremos al hombre nuevo, la aparición de la nueva humanidad, al mismo tiempo que garantizaba fascismos terribles y garantizaba formas de represión severa y terrible, ¿no? Este sí es humano y este no. Entonces, como este no es humano, lo podemos quemar, lo podemos matar, lo podemos esclavizar. ¿Lo ven? Así que en este momento histórico, ese hacer para se vincula con todos los demás. ¿Ven? Ya no hacemos parte para únicamente insistir en X cosa, ¿no? Lo hacemos para establecer relaciones complejas con lo vivo y desde ahí organizar la pregunta de cómo hacemos para coexistir con 5 millones de especies vivas al mismo tiempo que llevamos lo más que podamos nuestras propias posibilidades vitales. Pero es muy complejo, porque fíjense que el egoísmo de especie nos hizo suponer que dejar afuera lo otro para perseguir solamente lo nuestro, y perseguir lo nuestro en el sentido de lo nuestro como local, global, específico, dejó afuera, excluyó y al mismo tiempo negó las posibilidades vitales que nos tienen en el antropoceno. ¿Ven? Al mismo tiempo que esto ocurre, ¿no? Mientras estamos en la acidificación de los océanos y todo lo que está pasando con el plástico en los océanos, en el modo de vida, etc., al mismo tiempo que está pasando eso, estamos en el momento de mayor desarrollo tecnológico que ha tenido esta especie. Y el entrecruzamiento entre esos elementos deja claro que lo que hemos llamado, comillas, humanismo, humanidad, desapareció. Y ahora estamos frente a otro elemento completamente nuevo. Ya no podemos hablar de humanidades. Hay una cuestión ahí compleja porque algunos creen que no, que las humanidades siguen siendo las mismas que van de Grecia clásica al Renacimiento, etc. Y resulta que no. Dentro de poco, la inteligencia artificial terminará siendo parte fundamental y constitutiva del ejercicio del aula. ¿Ven? Y la inteligencia artificial hará parte de la vida cotidiana. Entonces, saben que ya pueden hacerle preguntas a las inteligencias artificiales que están en juego, saben que esas inteligencias artificiales están recogiendo montones de datos sobre nosotros, saben que hace mucho tiempo se está organizando un cierto modo deseante vinculado con los modos de consumo, que sistemas de información tremendamente robustos han recogido y que han construido algoritmos que deciden qué ver y qué no en las redes sociales, que configuran nuestros deseos, etc. Así que la cosa es más compleja de lo que creemos. Pero cuando reconocemos que hacemos parte y hacemos el trabajo analítico de entender esto, inmediatamente emerge la cuestión del cuidado como problema político. Fíjense cómo empieza Boff sostenido en Heidegger. Boff sostenido en Heidegger empieza en una posición evidentemente ontológica para terminar en una política. ¿Ven? Lo que nosotros estamos proponiendo es que hay que empezar por lo político y reconocer que en eso político hay elementos ontológicos, pero que la cuestión central es lo político. Ahora, si reconocemos este primer elemento, quizá valdría la pena reflexionar acerca de esos aspectos en nuestra propia condición de personas y al mismo tiempo de maestros. Hemos dicho que es complicado hacer este seminario cuando uno no está en práctica, o sea, en acción docente, en praxis, sino que uno está en el ejercicio de la práctica no profesional, sino la práctica de formación. Y cuando todavía no tiene claro qué significa eso, ganarse la tapa llevando a cabo la formación que uno lleva, no es lo mismo. Ahora, Aristóteles había dicho, ¿no?, que el fin de la ciencia política no es el conocimiento, sino la acción. Así que haríamos un análisis de este elemento, no tanto para conocer nuestro contexto, cosa que es obligatoria, por eso necesitamos contexto de las problematizaciones, pero lo hacemos con el propósito de organizar nuevas posibilidades de acción. ¿Ven? Ese es el verdadero asunto, formas distintas de la acción humana. Aquí entonces aparece este elemento de hacer parte que se vincularía con las cuestiones de cuidado que vamos a hablar. Pero fíjense que será necesario, al menos en nuestra hipótesis, será necesario empezar de aquí. Ustedes tienen respuestas para eso. ¿Qué respuestas para eso? Pero tenemos el inconveniente de que aún no saben porque no lo han vivido, y como Aristóteles les dijo, la ciencia política saca sus principios de las experiencias, de las acciones de la vida y a ellas se aplican, ¿no? El asunto es que puedan tener esto relativamente claro para cuando jueguen el juego profesional. Bien. Ahora, este elemento de hacer parte implica que ustedes tienen respuestas a la pregunta de qué hago parte, con quién, etcétera, con qué vínculos, para qué. Pero en este caso se trata de este elemento vinculado a la praxis profesional y al ejercicio de formación ética y política que estamos llevando. En ese hacer parte, ¿no?, aparecen elementos vinculados con modos de cuidado
universitario institucional, ¿no? Este proyecto universitario institucional implica diferentes nociones de cuidado. Y en este momento histórico, ese documento circunscribe lo que entendemos por la apuesta política de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. Ahora, hacer parte de la universidad en condición de estudiante, luego la dan en condición de egresados, ¿no? Hacer parte con esquemas institucionales que están esforzándose por formarnos de cierta manera para poder conseguir, tal como aparece en el PEP, inmediatamente lo vamos a ver, la posibilidad de que los profesionales formados en esta institución sean capaces de llevar a cabo ciertos ejercicios políticos en su práctica profesional y consigan idoneidad profesional, pero también idoneidad ética y política. Así que hacer parte, y ustedes tienen muchas respuestas para eso, pero ¿qué pasa cuando hacemos parte de la universidad en nuestra condición de estudiantes y algún día lo haremos en nuestra condición de egresados? El PUI empieza aquí, ¿no? Haciendo visibles un conjunto de problematizaciones globales. Hay unas problematizaciones globales porque en este momento la sociedad es global y todo lo que hacemos afecta a la sociedad entera. Y en este caso aparece la cuestión de género y perspectivas feministas, y hay una recuperación de la noción de cuidado de Foucault, ¿no? Elemento complejo, lo veremos ahora. El sí mismo es objeto de cuidado, o debería. Eso hace parte del elemento histórico que Michel Foucault vio, y desde ahí se han sacado ciertos elementos, lo veremos ahora. Pero la recuperación de la noción de cuidado de sí no implica que Foucault haya inventado el cuidado de sí. Lo que hizo fue reconocer que históricamente hablando la cuestión del cuidado es mucho más antigua de lo que suponemos, y también estableció los elementos que van a ser importantes para la hipótesis de la que hablaremos ahora. Así que aparece en primer lugar la cuestión de esta recuperación, pero esa no es una pregunta que está en la republicana sobre sí, exactamente. Luego aparece como propósito de la transformación y gestión cultural, ¿no? Recuerden que este elemento de transformación y gestión cultural también hace parte de las respuestas del distrito, ¿no? El distrito también tiene estos elementos, y aparece formar a los estudiantes y docentes en el cuidado del medio ambiente y del planeta en cuanto a seres que hacen parte de la naturaleza. Fíjense que replantear esta relación sobre la base del cuidado de la presentación de la vida. Y ahí dice clarito, hacer parte de esto. ¿Ven? Así que, o sea, en la medida en que se hace parte de la universidad, debemos reconocer que hacemos parte también de otros elementos, hacemos parte de la ciudad. Ahora, no es lo mismo hacer parte de la ciudad como ciudadano, a hacerlo como ciudadano que es estudiante de la Universidad Estatal. ¿No ven? Y hacerlo ahora como egresado de la práctica profesional docente de la Universidad Estatal, que tendrá por responsabilidad formar a los ciudadanos. ¿La pillaron? No es tan simple, la cuestión del cuidado no es tan simple como parece. Bien. Y luego se establecen unos elementos más fuertes, que son estas, ¿no? Una educación para la solidaridad basada en el respeto y la cooperación que desafía el egoísmo y la razón instrumental, a los que se opone el desarrollo de la afectividad. Si alguien pensaba que la noción de afectividad no estaba incluida en el paquete, y la práctica de valores como la solidaridad, la cooperación y el respeto a la diversidad. Este tipo de educación debe propender la sensibilidad ante las situaciones de justicia y inequidad social, y ante el dolor humano, y así favorecer el desarrollo de los principios de la ética del cuidado. ¿No? O sea, que la noción de cuidado es parte fundamental del proyecto de la universidad. De hecho, es mucho más fuerte después, porque lo convierte en el tercer elemento, donde son las orientaciones pedagógicas que regulan toda la universidad, no únicamente la Facultad de Educación. Dice, tercera orientación, que asuma el cuidado como forma de ser y estar en el mundo en relación con la vida, la naturaleza y los seres humanos. ¿Ven? Así que fíjense cómo empieza a establecerse la conexión. Hacer parte de involucra la posición política que conecta de manera precisa y clara la cuestión del cuidado. Y que en nuestro caso no tiene nada de abstracto, porque este es el PUI, este es el proyecto universitario institucional, y la noción del cuidado es fundamental. No es un asunto opcional, es un asunto fundamental.
un modo de ser que está en el mundo. Los principios del buen vivir que recuerdan que recibimos del summa causae, de los movimientos indígenas latinoamericanos, etc. Bien. Y aparece todo el elemento del cuidado, la ética del cuidado, todas esas cuestiones. Bien. El PUI dice muchas más cosas, pero cuando se le dice ser parte, y con Heidegger asumimos la idea de que podemos configurar proyectos, movimientos de dirección, de búsqueda, ¿no? De persecución de ciertos sentidos, cuando hacemos parte de la universidad aparecen modos de cuidado. Y cuando hacemos parte de la universidad, y ahora lo hacemos como ciudadanos que van a formarse, estos ciudadanos que se forman en la universidad tienen posibilidades distintas de hacer parte de la relación con la ciudad, porque no todo el mundo convierte su ejercicio, su acción cotidiana en posibilidad de reflexión. ¿No ven? Tal como aparece en el PUI, formar personas en la universidad estatal, en esta universidad pública, no es únicamente capacitarlas. No es únicamente capacitarlas para el sistema productivo. Es formar unos ciudadanos en una cierta forma de ser. ¿Ven? Hemos dicho que la definición básica de subjetividad es esa, ¿no? Que es una problematización que veremos después. Formas de ser. Esta institución quiere formar sujetos, educar sujetos para que tengan cierta forma de ser, y ahora en un vínculo obligatorio y necesario con la cuestión del cuidado. Bien, pero no solamente lo dice ahí. Si lo dice ahí, debe decirlo en todos los documentos de ahí para abajo, ¿no? Sin embargo, les adelanto que el PEP, el de la licenciatura, no trae nunca la noción de cuidado en ninguna parte. ¿Por qué? Así es la vida. Pero la de la facultad sí. El proyecto educativo de facultad, ¿no? Que pueden encontrar en la página de la facultad, establece la noción de cuidado en tres momentos centrales. La primera es una relación con instituciones, ¿cómo se dice? Naciones Unidas, etc. Que de alguna manera no regulan el Estado colombiano, pero que estamos vinculados a ellas por acuerdo, ¿no? Aquí aparece la formación de un cierto modo de existencia. Fíjense. Para que la educación de calidad no sea vista solo en el sentido del primer paradigma funcionalista y economicista, así fue como se vio, ¿no? La cuestión de la teoría del capital humano. ¿Qué tenemos que hacer con los sujetos que vienen a la universidad? Tenemos que formarlos para que se asuman a sí mismos como objeto de inversión. Y entre más invierten en sí mismos con mayor calidad, mejores productividades tendrá la sociedad. Así también se ven los maestros. En un informe de 2014 de los maestros de calidad, se dice que los maestros son parte fundamental del crecimiento económico de América Latina. Y el Banco Mundial, organización multilateral, y el Banco Mundial lo que hace es insistir en que hay que formar muy buenos maestros para favorecer el crecimiento económico de América Latina. ¿Lo ven? Y llamaba a eso educación de calidad. El título de ese documento se llama así, Maestros de Calidad. Ahora, esa posición está muy bien. Es necesario tener en cuenta los aportes que teóricos y entes intergubernamentales aportan para que esta sea considerada como un bien público y un derecho humano universal. ¿Recuerdan por qué razones empezaron esas luchas? Educación gratuita, de calidad, ¿no? Y se supone que eso es lo que se ha conseguido hasta ahora con la educación para la universidad, al menos en las universidades públicas. Que recuerden que de manera paradójica empezó con el gobierno de Duque, ¿no? De manera paradójica. ¿Por qué? Porque en ese momento se dieron cuenta que la educación gratuita y de calidad en las universidades públicas era fundamental para el crecimiento económico. ¿Ven? Así que, en el sentido de la equidad económica y social, de la democracia y de la constitución de sujetos deliberantes, cuidadores y comprometidos con. ¿Ven? Así que la Facultad de Ciencias de Educación también es una noción de cuidado. La llevo también más lejos, la tercera, cuando dice formar un sujeto con sensibilidad humana, capacidad ciudadana y profesional para orientar su formación hacia la edificación de un orden social democrático basado en la convivencia, la solidaridad, la equidad, el cuidado, la paz. ¿Lo ven? Así que aparece de manera clara en esos discursos. Hacer parte de, hacer parte con, hacer parte para. Pregunta, según esto, ¿podría uno de sus profesores dejar la noción de cuidado afuera? No. Y no podría hacerlo porque hace parte de una apuesta política. ¿Lo ven? Pero yo puedo interrogar a mis compañeros y preguntarles: oye,
es tu trabajo también, no solo, sino también un ejercicio de cuidado. Y me han contestado cosas como: yo solamente enseño matemáticas, hermano, o biología, o pues no sé, porque pues ya están grandes, que se cuiden solos. Y muy por acá, en algún momento alguien dice: sí, claro, porque es que tenemos que formar sujetos capaces de cuidarse a sí mismos, etc. Así que fíjense que es complicado esto. Ahora, lo bello del asunto es que ustedes están aquí considerando este elemento. De manera interesante, en unas conversaciones que hemos tenido con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de Integración Social, en el desarrollo de esa investigación de las que les hablo con el doctorado en estudios sociales, la noción de cuidado en este momento es fundamental para la sociedad distrital colombiana, pero no como lo imaginamos, necesariamente como lo imaginamos. Porque la noción de cuidado tiene demasiadas aristas, demasiadas variables. Y en ese momento el debate está más fuerte en la cuestión de la salud, la cuestión de la reforma de la salud, y la cuestión de la equidad de género, en la que se insiste en que los hombres también debemos ser capaces de cuidar y que necesitamos transformar las nociones de cuidado, porque vinculamos siempre eso con la función de las mujeres, y necesitamos ser solidarios para que, transformando nuestra condición masculina, acompañemos ejercicios de cuidado. Y hay esfuerzos que ha hecho la Secretaría de la Mujer para eso. Las manzanas de cuidado aparecen en el sistema distrital de cuidado como espacio para que mujeres cuidadoras, cuyo gran problema es que ese cuidado no es remunerado, hay una sociedad global de cuidado no remunerado. No se imaginen ustedes el lugar del cuidado como aspecto central de la economía. Así que en el distrito, la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía de Bogotá asume la cuestión del cuidado remunerado o no remunerado como asunto central. Pero eso no incluye a los maestros. Y a pesar de que hicimos algunas propuestas, etcétera, pues la alcaldía está demasiado ocupada sacando adelante su propia propuesta, es coherente. Pero aparecen cuestiones que estamos proponiendo aquí como elemento de investigación acerca del lugar del cuidado en la formación de docentes en esta facultad. Bien. El asunto está entonces en que cuando se hace parte de Colpara, se vincula inmediatamente el elemento de cuidado. Y este entrecruzamiento implicaría al menos 4 modos de cuidado. El cuidado de sí, el cuidado de los otros, el cuidado del mundo o de la vida, y un cuarto cuidado que es el bloque más fuerte de la hipótesis, ¿no?, de la hipótesis de investigación, que es el cuidado del cuidado. Eso no es un juego de palabras, ya lo vemos. Bien. Como se fijan, hay una cuestión ontológica muy fuerte en la cuestión del cuidado. No solo porque la cuestión heideggeriana del Sorge como esencia del Dasein, no solamente eso, sino porque cuando se dice cuidado de, ese cuidado lo hace alguien y lo hace sobre otro, un otro que también puede ser uno mismo. Así que el elemento de preeminencia ontológica sobre la cuestión del cuidado que Heidegger señaló, hizo visible. ¿Ven? Hay un gran problema ontológico en el cuidado. Porque en el cuidado alguien que tiene una cierta percepción de sí mismo, cierta idea de sí mismo, cuida de otro, sí mismo, otro, mundo, vida. Todos esos son categorías ontológicas muy fuertes. Y la noción de cuidado tiene esa preeminencia ontológica. Pero esta hipótesis lo que está haciendo es invertir la ecuación, no tanto para empezar a preguntarse por la ontología que subyace a eso, sino para reconocer la política que está detrás de eso. Por eso nos distanciamos tanto de la posición heideggeriana, ¿no? Ya veremos cómo se intervincula esa cuestión de la hipótesis. Bien. Así que empecemos entonces con el primero, ¿no? Así nos alcanza hasta antes del descanso, porque es como el más complejo. Y cuando tengamos ese claro, de ahí para adelante la cosa va a ser mucho más sencilla. Decir cuidado de sí implica, como saben, el gran problema ontológico. ¿Qué es eso que es el sí mismo? Y hay muchas respuestas para eso, muchas respuestas. Así que se dice cuidado de sí, pero el primer problema es en qué consiste el sí mismo que está siendo objeto de cuidado. Y por qué ese sujeto o ese ser que es objeto de cuidado puede cuidarse a sí mismo, puede convertirse a sí mismo en objeto de cuidado, que es una de las grandes preguntas analíticas. Ahora bien, una cosa es el análisis que Foucault realiza
en la hermenéutica del sujeto, curso 81-82 del College de France. Y otra cosa es el summa causae de los indígenas latinoamericanos, que entienden por sí mismos una cosa muy distinta de lo que entendían los griegos. Pero entre un extremo histórico y otro, el problema sigue siendo el mismo. ¿Qué es eso que es el sí mismo que, por un lado, es objeto de cuidado y puede cuidarse, o debe ser cuidado? Así que aquí tenemos una cuestión problemática. ¿Ven? Cuando ese sí mismo está demasiado restringido, se asume que el cuidado de sí solamente tiene unas ciertas posibilidades. Pero, cuando se reconoce que el primer problema es el sí mismo, la tarea crítica es entender cuál sí mismo para averiguar cuál cuidado. ¿Ven? Entonces, piensen un poco en lo que pasa con los desafíos que el feminismo le hace a la filosofía europea continental. Simone de Beauvoir se transa con Hegel y le dice, mira, esa noción que tú tienes de la relación mismo-otro no es otra cosa que lo mismo. Cuando tú en la fenomenología del espíritu insistes en que el reconocimiento intersubjetivo es la aparición del otro, y recuerden que para Hegel hay conciencia cuando el sujeto va al objeto, pero hay autoconciencia cuando el sujeto va al sujeto. Solo en la medida en que el sujeto vaya al sujeto hay autoconciencia. Entonces, en la aparición del otro, ese vínculo con el otro es el que me saca a mi posibilidad de entenderme. Y entonces es cuando Simone de Beauvoir le dice, mira que cuando existe eso, estamos describiendo siempre lo mismo, nunca lo otro. Porque nosotras, las mujeres, dice Beauvoir, nosotras somos lo otro de lo otro. Lo otro de lo otro es la otra. Y la otra no está en la fenomenología del espíritu. ¿Ven? Cuando Simone de Beauvoir hace eso y transforma las condiciones de la filosofía continental para señalar el papel fundamental de lo que significa una reflexión feminista, abre el camino para que otras posiciones aparezcan. Entonces aparecen todas esas posibilidades en las que se dice, oye, ¿y qué pasa con nosotros, afros, nosotros, latinoamericanos, nosotros, Europa, y especialmente Francia, se enfrentará a ese elemento complejísimo que implica la relación entre el mar Mediterráneo y el mar Caribe, ¿no? Las Antillas como elemento nuclear de la aparición de un conjunto de batallas impresionantes en relación con el mar Mediterráneo. Pero si se fijan en el enfrentamiento entre esos dos mares, ¿no? hay unas historias tan paralelas que uno queda un poco, ¿no? Sin embargo, está el hecho de que la gran multiplicidad étnica empieza por un lado en el Caribe. Porque en el Caribe se mezclan muchas cosas, ¿cierto? Y luego todo lo que pasa con América Latina, etc. Pero viene la pregunta fuerte acerca de ¿qué es eso que es el sí mismo? Y cómo ese sí mismo se modifica en un momento dado de cierta manera por ciertas razones, etc. El punto de que si Heidegger dice que la esencia existente es el Dasein, al contrario, el Dasein tiene por esencia su existencia, la pregunta es si no estaba Heidegger tratando de explicar todas las existencias de él. Y tratando de aclarar la posición ontológica termina siendo una nueva metafísica. Y entonces, ¿será que todos los Dasein, será que todos los existentes son los mismos? ¿Será que mi amigo en África, será que mi amigo en la mitad del Amazonas es un existente que ahora se esfuerza por buscar? ¿Ven? Es un asunto complicado porque pretende hacerse una respuesta que termina dando cuenta de un existente y la posibilidad de la existencia como elemento para enfrentar otras cosas y termina generando una nueva universalidad. Una pregunta. Cuando Heidegger también se hace la reflexión sobre la poesía de Hölderlin, afirma que a través de esa poesía se puede habitar poéticamente el mundo y lo hace de forma universal. ¿Cómo se vería entonces la particularidad de ese ser en sí mismo en esta habitar poéticamente el mundo si es uno solo? Y este es el gran problema porque para Heidegger y para todas estas reflexiones es inevitable que eso ontológico lleve no únicamente a cuestiones, no sé, éticas si quieren, sino necesariamente estéticas. Porque en este caso, dada la influencia de Nietzsche y otros, Heidegger termina reconociendo que en la búsqueda del proyecto como tal, de configurar el sentido como tal, la máxima expresión de ese ejercicio sería una cuestión estética. Y claro, eso es ético porque se les puede cosa todo al mismo tiempo. Por eso el lugar de la poesía es fundamental, porque habría una cierta poiesis de sí. Y si el existente tiene por esencia su existencia, no es únicamente respirar, es moverse a un cierto devenir que puede ser configurado como una posición estética, que en este caso, para Heidegger, adquiere su máxima expresión en la poética.
Si el lenguaje es la casa del ser, del existente, y si al hacerlo, la configuración del proyecto hace visible la posibilidad creativa del elemento creativo, que es la noción de poiesis en Grecia clásica, si el ejercicio creativo, la obra de arte, se convierte en el desafío más importante para el proyecto, entonces habitar poéticamente el mundo y la consecuencia ética de ese habitar implicaría el hecho de que yo, Nietzsche, eso no se lo puede quitar nadie a Nietzsche, he decidido vivir de mí mismo, generar mi proyecto, configurar mi proyecto como aquel que determina una obra de arte. Y eso puede influir increíblemente en la idea de un cierto modo de la subjetividad del profesor, ¿no? De llegar a ser, ¿no? La idea clásica de eso es la sociedad de los poetas muertos, ¿no? Lo han visto, ¿no? Un elemento ahí como interesante, pero sigue siendo un gran elemento. Ahora, si el lenguaje es la casa del ser, no lo es porque el ser esté ahí, sino porque sin lenguaje, pues está claro que no hay ser. Pero hay una cosa interesante con el lenguaje, y es que el lenguaje es capaz de reinventar el lenguaje. De modo que el lenguaje nunca está acabado, nunca es definitivo, nunca es total. Y en el ejercicio de la configuración del lenguaje, el gran problema, dirá Heidegger, es la cuestión de la verdad, ¿no? Pero no estamos aquí para explicar Heidegger, estamos aquí para... Eso lo podemos continuar tranquilo, no se preocupen. Bien. En ese orden de ideas habría que configurar, conectar estos elementos con. Pero, ¿cuál es el sí mismo que está en juego? Habría que hacer un trabajo histórico, analítico, para entender qué respuestas a la pregunta sobre lo que soy tengo yo claras. Y cómo eso afecta la cuestión del maestro, porque recuerden que ese cuidado hará parte de todos los elementos de la existencia, pero en la especificidad de la educación no será complicado. Bien. Generalmente, cuando se habla de indicadores de cuidado de sí, aparecen elementos de la salud del maestro, de la salud psicológica del maestro, de cierto carácter de la persecución de la felicidad, etc. Esto es increíblemente complejo, ¿no? Y podríamos darle muchísimo espacio a eso, pero recuerden que nuestro trabajo es organizar ese elemento en conexión con la praxis profesional. Así que uno tiene que cuidarse a uno mismo en tanto que uno es muchas cosas, ¿cierto? Pero habría que preguntarse aquí, ¿qué es ese cuidado que yo debo realizar conmigo mismo, conmigo misma, en tanto en cuanto yo soy maestro o profesional en la educación? Así que aparece un asunto complejo. La multiplicidad de modos de ser que los habitan pasa por un desafío. Ojo, es muy importante. ¿Cómo hago yo para que esa multiplicidad de modos de ser que me habitan, para decirlo con Heidegger, no termine en esquizofrenia? Porque podría ser, ¿cierto? Entonces yo termino en enfermedad mental o una cosa rara como esa y genero una división interna sobre mí y creo que habrá una gran ruptura entre lo que implica ciertas dimensiones mías, ciertas identidades y la multiplicidad de las mismas en su coexistencia. Entonces es complicado, porque ¿cómo hago para vincular eso? ¿No? Evidentemente yo no soy el mismo en mi intimidad en el aula, pero leyeron, o si no lo van a hacer, hay un tremendo problema cuando en el aula alguien de alguna manera intenta generar unos ciertos modos de catarsis, ¿no? El psicoanálisis ha explicado eso en la cuestión de las puestas en escena. Y entonces ahora ciertos elementos propios terminan metidos en el trabajo de aula, ¿no? O conflictos internos, o lo que sea. Pero, pues, en los diferentes espacios y los diferentes modos de ser que tengo yo, en tanto que supuestamente el yo es una unidad, aparece una pregunta de cómo hacer para hacer coexistir eso sin terminar en esquizofrenia. Ustedes han visto, para no meternos en cuestiones existenciales ni nada por el estilo, han visto discursos cinematográficos, ¿no? Del maestro que aparece en aula como el tipo perfecto y apenas sale, su vida es la miseria total. Alcohol, drogas, sexo sin protección, enfermedad, locura, hasta que vuelve otra vez y entra al aula. Entonces, en ese ejercicio, por ejemplo, ¿cómo se hace para no terminar en esquizofrenia? En una esquizofrenia como esa, ¿no? En los diferentes discursos cinematográficos aparece alguien que tiene función salvadora, ¿no?
casi siempre es un estudiante, casi siempre es un niño y casi siempre es una niña, que viene y aparece y emerge como elemento que invita al otro a que por fin configure su existencia y haga tal cosa. En un texto que ponemos a leer antes en este curso de Sloterdijk, que me parece que es tal vez el libro por excelencia de ética del siglo XXI, que se llama Hazte cambiar tu vida, Sloterdijk muestra diferentes modos del maestro en lo contemporáneo, pero también muestra cómo está el tremendo problema de organizarse en una cierta idea de maestro, porque decir que uno va a ser cierto maestro implica tener cierta idea de sí mismo en tanto que maestro. Aquí la cuestión es que es obligatorio. Entonces hay unos indicadores de investigación sobre la acción de los maestros que van desde la preocupación por su salud, es decir, los maestros se cuidan, no, los maestros no se cuidan. La educación física no es obligatoria en la formación de un maestro. Son elementos que pueden ser electivos. A pesar de que Kant había mostrado en su tratado de pedagogía, en uno de los 72 libros que escribió Kant, que el problema pedagógico fundamental es la relación con el cuerpo. Ya Kant lo había dicho, lo primero que queda fuera de la universidad es la formación del maestro sexual. Y sobre todo si uno es licenciado en humanidades y lengua castellana, porque ¿para qué se necesita el cuerpo si uno va a leer Nietzsche, o va a leer Hegel, o va a leer Kafka? Al contrario, el cuerpo sería lo que hay que maltratar. Los ejercicios de autodestrucción que yo plantea sobre sí, porque pues, Nietzsche, Freud tenía razón, ¿no? Y Lacan tenía razón cuando dicen que hay un placer intensísimo derivado de la autodestrucción, que es lo que se conoce como el concepto de goce. En psicoanálisis, goce es un concepto negativo, recuerden. El goce es el tremendo placer que emerge de mis posibilidades de autodestrucción. Entonces, lanzado al borde de la muerte, ¿no? Estoy aquí al borde de la muerte, en cualquier situación, ahí aparece un placer raro, ¿no? Dice Freud y Lacan después, que termina siendo un asunto complejísimo porque hay que averiguar cómo se hace para no terminar en eso. Ahora, recuerden que Freud inventa el concepto de pulsión de muerte, ¿no? Diciendo que hay un momento en que la pulsión de muerte se enfrenta contra la pulsión de vida, que es la libido, y a veces gana, ¿no? Pero son maneras de decir sí mismo. Bien, más allá de las cuestiones relacionadas con la salud, etc., es obligatorio reconocer que usted, en tanto que maestro, tiene un conjunto de deberes consigo mismo. Ahora, usted los tiene tanto que humano, persona, lo que quiera decir, psycho, lo que quiera decir. Pero, en tanto que maestro o maestra, hay unas ciertas obligaciones de uno con uno mismo en tanto que maestro. ¿Sí? En los códigos deontológicos que han leído, ahí aparecen obligaciones del maestro consigo mismo. ¿Sí? Y una de ellas es su propio cuidado. Ahora, alguien podría decir en ese discurso cinematográfico que la tinta va y apenas sale del aula se convierte y luego tiene que hacer todo el movimiento para poder volver a ser funcional y así. ¿Sí? Que eso es cuidado. En una versión distinta, ustedes recuerdan en el Lobo de Wall Street, ¿no? Que el tipo hace todo un recorrido, se intoxica, y luego de eso hace el esfuerzo por volver comillas a su estado normal. Y lo hace para poder volver a ese estado y así. ¿Ven? Eso es esquizofrenia. Es un asunto esquizofrénico, ¿no ven? Pero es muy común, es bastante común. ¿Ven? Y puede pasar que muchos maestros y muchas maestras terminan enfrentados a situaciones como esas porque no saben cómo lidiar con su propia existencia. Ahora, ¿quién me dice a mí cómo llevar a cabo mi propio ejercicio de ser? En el lenguaje de Heidegger, ¿cómo vinculo en mi proyecto? ¿Ven? Entonces resulta que hay muchos modos de cuidado de sí, incluyendo el hecho de que yo construyo, ojo con lo que voy a decir, ojo, una cierta relación conmigo mismo. ¿Ven? No únicamente con el mundo, sino conmigo mismo. Y si le hacemos caso a esa determinación ontológica, pongo de primero esa relación conmigo mismo como elemento de vínculo con el mundo. Pero al mismo tiempo reconozco que esa relación conmigo mismo necesita alimentarse, nutrirse, configurarse en mi relación con los demás. Entonces, ¿cuál es el ser más importante del mundo? Yo. Coma, en tanto desencadeno relaciones de vínculo con los otros materiales. Y en esa relación con, entonces ahora establezco una constante relación conmigo mismo. Y recuerden que aquí es conmigo mismo en tanto que maestro. ¿Cómo van a resolver
qué hacen consigo mismos en tanto que humanos, en tanto que miembros de la comunidad A, B, C y D, eso es decisión suya. Pero aquí el problema es específicamente en tanto que profesores, en tanto que profesionales de educación. Bien. Así que, por ejemplo, en el feminismo de inmanencia radical, pues somos solamente cuerpo. Y si somos cuerpo, pues nuestro primer objeto de cuidado debe ser el cuerpo. En todos los elementos. Pero recuerden que eso el capital lo sabe hace rato. Y entonces configura una cierta idea del cuerpo que hace circular por gimnasios, hospitales, etc. Y esa configuración corporal está restringida al elemento de consumo. Eso no le quita un ápice al hecho de que usted tiene que responsabilizarse en primer lugar por su cuerpo. Cómo se sienta en el aula, qué vínculos tiene. Usted se llena el hocico diciendo al estudiante que se sienta bien, pero usted no lo hace. Y así, ¿no? Elementos relacionados con. Entonces hay unos elementos de bienestar, ¿no? Que están vinculados con. Y cuando eso pasa, entonces usted tiene el cuerpo de perfecto. El cuerpo se cultiva de muchas maneras, no únicamente en el orden de su higiene y de su salud, ¿no? También en el sentido de cómo lo voy a alimentar, qué prácticas voy a hacer, todo ese conjunto de cosas, qué recreación, qué persecución de felicidad, la dimensión de la sexualidad y la afectividad, todo ese conjunto de cosas. Pero lo berraco aquí es que, como ya hemos dicho en los principios, un maestro es alguien, una maestra es alguien que ha decidido de sí mismo formarse para formar a otros. Así que hay un elemento fundamental del cuidado de sí, que es central en lo que implica ser docente, que no se puede dejar afuera. Explico. Un deportista de alto rendimiento tiene un conjunto de dinámicas, asesores, etcétera, que están todo el tiempo pendientes de ese ser para que consiga cierto performance, alcance cierta potencia, lo que así tiene el lenguaje que nos gusta a nosotros. Ahora bien, esa pinta hace muchas cosas, se alimenta de cierta manera, tiene ciertos médicos, cuando le dan cosas como síndrome del perdedor o del impostor, tiene el psicólogo y así. Pero, pues, un maestro no necesariamente se considera a sí mismo como un deportista de alto rendimiento, ¿cierto? Y ve películas sobre soldados de élite, y ve todo lo que se hace para que un soldado de élite funcione, qué le inyectan, qué come, cuáles son sus técnicas psicológicas para hacer tal cosa, tal otra. Han visto las técnicas de la formación de SEALs en los Estados Unidos, en super soldado perfecto, ¿no? Vieron esa técnica en la que, vueltos nada después de un ejercicio de formación física tremenda, tienen que sentarse a escribir un ensayo de 5 páginas. ¿No? Un ensayo, para hacer SEALs hay que poder escribir. Y así. Y usted ve eso, pero usted no cree que un profesor sea algo así como un super soldado o como un deportista de alto rendimiento, o que el maestro deba ocuparse de sí mismo así. Porque quizás su desafío no es tan grande, ¿cierto? La guerra es una cosa. Usted no se ve a sí mismo como un super soldado de la formación crítica de otros, ¿no? No es que mi tarea es formar críticamente a otros, así que yo me formaré críticamente para y por eso haré tal cosa. No, usted no se ve así. Usted no se pregunta qué relación habría entre el consumo de ciertos alimentos, el ejercicio físico, ciertas prácticas espirituales y su trabajo docente. Usted cree que no. Pero, por ejemplo, hay maestros que sí. Y el distrito, por ejemplo, a través de IDEO, en sesiones anteriores, se ha esforzado mucho por impulsar el cuidado del maestro, el cuidado de el maestro en técnicas que implican yoga, meditación, etc., para que el maestro aprenda a cuidarse a sí mismo. Y ahora los maestros están haciendo cosas como leer mindfulness, hacer técnicas y prácticas de mindfulness, asistir a ejercicios de coaching, etc., para poder cuidarse a sí mismo. Por un lado, eso tiene una gran utilidad porque funciona, ayuda, y por el otro es el núcleo del capitalismo contemporáneo. Así que, ahora fue Heidegger el que dijo, ¿no? Donde está el problema también está la salvación, quién sabe. Lo que sí es cierto es que en este ejercicio hay una posibilidad de que el maestro se vuelque sobre sí mismo para construir una cierta relación consigo mismo. Y quizá ese sea el primer objeto de una ética profesional docente. Quizá. Habría que reconfigurar eso. En el orden de plantearse una pregunta muy fuerte acerca de cómo relacionarme conmigo mismo en mi función profesional. Se ha dicho
que los maestros son personas muy cómodas, que viviendo en su zona de comodidad, pues lo chévere es que no tienen por qué esforzarse, que los maestros son las personas que enseñan cosas que no saben realmente, y que, por ejemplo, enseñar física es distinto de ser físico, y que enseñar español es distinto de ser lingüista, y que enseñar español es distinto de ser escritor. Y cuando usted viene acá y dice que yo quiero ser escritor, se le recomienda que vaya a otra parte porque nosotros no enseñamos a nadie a que haga escritura creativa ni cosas como esas. Pero pues pasa, ¿cierto? Entonces están todas esas series cinematográficas, ¿no?, de profesores que siempre quisieron hacer con su vida X cosa y pues se dieron cuenta que no, que perdieron el tiempo. Incluso hay bastantes momentos en los que se referencia una película acerca de un profesor de música que toda la vida ha querido llevar a cabo su obra musical, ¿no?, y se da cuenta que perdió el tiempo, que tal cosa, que no otro, no pudo llegar a ser el artista, ¿no? Y no se dio cuenta, sino solo al final, que su arte no era ese, su arte era otro. Y al final está la obra de Mr. Dreyfus, al final está lo que compone tal cosa y se da cuenta que su obra, su ejercicio artístico es un asunto diferente y su posibilidad de obra artística era otra. Y así. Pero pues viene la pregunta. Supongamos, que solamente por suponer, que en efecto la cuestión del ejercicio de sí mismo como artista aparece como núcleo de una posible ética de sí mismo como maestro. Ahora, una cosa es vivir una vida como artista, en tanto en cuanto uno dice bien, convertiré mi vida en mi propia obra de arte, y otra cosa es incorporar eso al ejercicio de la docencia. Porque eso les digo, aquí hay un problema serio con no volverse esquizofrénico. Porque alguien diría esto, o una cierta esquizofrenia lo ve. Alguien diría esto: es más importante mi ética personal que mi ética profesional. Ya vimos esos conflictos. ¿Qué pasa cuando mi valoración es personal de esta cosa? Pero aquí hay un asunto problemático. Pues yo he decidido en mí mismo convertirme en un super soldado de la crítica para formar críticamente a otros, etc. Pero pues por más que esté haciendo eso, yo no puedo forzar a otros a caer en trabajos críticos que no pueden, o que no alcancen, o que tal cosa o tal otra, ¿cierto? No pueden. Así que yo he decidido en mí mismo convertirme a mí mismo en mi obra de arte, y entonces tengo mis ejercicios dionisíacos tremendos llenos de poesía, y pues eso no es lo mismo que hacer mi trabajo como profesor. Porque pues por más que yo quiera convertir mi propia obra de arte, mi vida en mi propia obra de arte, eso no puede llegar a hacer que mi trabajo como maestro termine destruyendo a los otros o metiéndolos en cosas para las que no están listos. En la sociedad de los poetas muertos, recuerden que la fuerza de la poesía se mete de tal manera y la identificación del profesor como héroe poético se mete de tal manera que los otros pasan por el ejercicio interesante de querer replantear su vida, hace cambiar tu vida, ¿no? Hablando de Rilke, la poesía, hace cambiar tu vida. Y otra cosa es el hecho de que esa misma fuerza, ¿no?, termina ubicando a un sujeto en una angustia tal que no le permite lidiarse de otra forma que con la muerte. Y recuerden todo lo que pasa, ¿no? El problema es el maestro, el problema es otra cosa complicado. Ahora, ¿cómo se hace para poder vincular, establecer cierta posición en la que he decidido vivir mi vida de cierta manera, pero que en esa vida también está todo lo que tiene que ver con mi decisión respecto de ser maestro? ¿Y cómo cuido esa parte de mi ser que tiene que ver con mi existencia? Yo he decidido que voy a tener cierta relación con estas moléculas, así como otros tienen unas moléculas con las que viven, proteínas y anabólicos y cosas de esas. Hay gente que vive con anabólicos todo el tiempo y así. Yo he decidido pues, vivir con estas moléculas a ver qué pasa, ¿cierto? Pero ¿cómo afecta eso o cómo se mete eso en la funcionalidad que tengo yo en mi ejercicio docente? ¿Ven? Es complicado, es un asunto complicado. Ahora, si no se sabe mediar eso, entonces terminaríamos en una esquizofrenia en la que por un lado mi vida personal inunda mi vida profesional y me voy a equivocar y voy a dañar, me voy a dañar a mí mismo y a las instituciones, etc. O mi vida profesional invade mi vida personal a tal punto que yo no estoy viviendo mi vida, sino lo que me han dicho que debe ser mi vida, pero alguien es que la institución. ¿Ven? Así que esos elementos son los que hay que tener en cuenta. Para poder cerrar esta parte y salir a descanso, si les parece, el asunto es, de manera clara, ¿qué entiendo por mi propio ser en tanto que maestro? ¿En qué sentido ese ser es ahora objeto de cuidado, de reverencia? ¿No? Cuidado también significa eso, reverencia, devoción.
Y, por ejemplo, en teorías espirituales, que no estoy seguro que valga la pena traer aquí, pero que tienen muchísima importancia a nivel cultural, el maestro interior, ¿no? El gran maestro interior, el maestro que uno no es, pero que de alguna manera lo habita, quien guía ciertas cosas y al que a uno le pide asistencia en algún momento. Hay culturas completas que tienen esa idea de que hay un maestro interior dentro de uno, comillas, dentro de uno, y que una cierta relación con ese maestro interior, espiritual, de búsqueda, de construcción, de conexión, me permitiría tener ese maestro que me ayudara, que me guiara en el curso de mi existencia. Esos elementos espirituales, por ejemplo, habría que preguntarse cuál es el lugar de ellos en el cuidado del maestro. Pero pues, a pesar de que el doctor en estudios sociales hemos hecho estudios muy fuertes sobre la cuestión de la espiritualidad, decir espiritualidad es complicado porque usted cree que eso no debe existir, o que es una mamadera de gallo, o que es una invención, etc. Pero, ¿qué pasaría en una interacción compleja entre una posición espiritual que reconoce que el maestro que estamos formando no es el maestro que aparece delante de los otros estudiantes, sino el maestro que guía mi vida? ¿Está bien? Estoy configurando una forma de maestro, una forma de existencia como maestro, como maestra, que en algunas ocasiones tiene que ir a dar clase, pero cuya verdadera tarea es convertirse en alguien capaz de guiar la existencia de él. Y así como mucha gente se pliega a sus dioses, les pide protección, les solicita cosas, etc., pues habría un momento en el que alguien podría sacar el teléfono a través de algún ejercicio espiritual de algún orden y decir: aló, mi maestro interior, y que él conteste cosas como: usted no está listo, usted no es más que una miserable basura que cree que me merece como maestro, ¿no? ¿Recuerdan la escena de Kill Bill en la que el maestro de Kung Fu se queda mirando a la letra y le dice: usted no tiene la dignidad para esta vaina? Es que yo soy experta en el sublime arte de la katana. Y el maestro gordo japonés, ¿por qué? Puede pasar que el maestro interior crea que usted no vale la pena. ¿Usted? ¿De verdad? No, si yo voy a formar a alguien, su maestro espiritual, ese alguien tiene que tener una cierta calidad, tiene que tener cierta posibilidad, ¿está seguro? Y recuerden que es parte de la prueba, ¿no? Probar, que en efecto yo estoy plegado de defectos y soy una piedra, ¿no? Tengo una estupidez increíble, pero quizá tenga la disposición para hacerlo, ¿no? Recuerdan en Kung Fu Panda, ¿no? O, pues, el gran problema de que su propio maestro, que está obligado por obediencia a otro maestro, eso ya no existe, ya no existe. Pero mi maestro me acaba de decir que debo educar a este idiota que no está listo para tal cosa, y la persistencia de poder le permite pasar la prueba, y al final el maestro Sifu, que se llama maestro, porque eso Sifu significa en chino, entonces dice: debo confiar en las palabras de mi maestro y tengo que ver que haga esto, y se da cuenta que así que el maestro interior, ¿no? Hasta que quizá llamando entonces el maestro diga: bueno, de pronto estás listo para tal cosa, y ahora hace esto de esta manera, de este modo, y el vínculo con mi maestro interior, quién sabe si me lleva a tal parte. Pero fíjense que hay una gran distancia en el cuidado de sí mismo a utilizar esa estrategia, que es una cuestión muy antigua, muy antigua, que en la que la persecución de la maestría, que es la persecución de la maestría no es únicamente el título, sino el ejercicio de dominio interno, me permite contactarme con una fuerza adicional. Ese maestro, por milenios, ha sido objeto de veneración, objeto de veneración. Y cuando alguien dice que se cuida a sí mismo en tanto que maestro, casi siempre está vinculado a una cierta idea así de poderosa de maestro. Pero eso no está frecuente, ¿no? En la formación cristiana, por ejemplo, se trae a santos para que aparezcan como modelo. Y entonces, un maestro que es católico, por ejemplo, tiene ciertas referencias de qué significa ser un maestro que vale la pena. Y cuando tiene problemas, entonces saca el teléfono y llama a ese maestro, ¿no? Bien sea porque lee su escritura, o bien sea porque hace un ejercicio de meditación o de oración, etc., y se vincula con ese maestro. En el budismo ocurre algo similar y así. Pero la pregunta es: ¿ustedes qué podrían hacer para averiguar cómo hablan con ese señor, con esa señora? O del cyborg, porque puede ser que ese maestro sea realmente un sistema de inteligencia artificial que está por allá al otro lado del universo y se comunica con usted, ¿no? Depende del juego de video que usted está metido, etc. Pero lo fundamental es que se haga la pregunta:
de si el efecto de ese elemento haría parte de lo que implica, ¿no? Ahora suponga que entrecruza ese elemento del maestro interno con la obra de arte. Elementos estéticos, tal cosa con esos elementos. No hemos terminado porque nos hace falta esto y los otros elementos, pero ya vamos a salir a descanso. Me gustaría que tuvieran en cuenta una figura muy interesante en mitología griega que quizá pueda aparecer como un elemento que pueda guiarnos en muchas cosas, ¿no? Tal vez recuerden al centauro Quirón. Quirón, que fue maestro de los grandes héroes, Aquiles, y la mayoría de los participantes de la búsqueda del Velochino de Oro. Quirón es un gran maestro, ¿no? Amigo personal de Hércules, etc. Y es un inmortal, es un hijo de un dios. Quirón, que es el centauro sabio, etc., como recuerdan, sufre la herida de una flecha envenenada de Hércules. Algunos dicen que fue por accidente, otros no, etc., pero lo que sí es cierto es que a raíz de esa herida, Quirón, que es inmortal, que no puede morir, se enfrenta al hecho de que esa herida no se cura y que no sabe qué hacer con ella. Siendo maestro de los grandes héroes, Quirón asume ahora el esfuerzo por buscar su propia sanación. Y cuando lo hace, termina ofreciendo esa sabiduría que ha conseguido en el esfuerzo de sanarse a la humanidad. Y Quirón hace entonces un trabajo interesantísimo. A través de su propia vida, se convierte en alguien que ayuda a sanar las heridas de otros. ¿Saben cómo termina la historia? Quirón es inmortal, no se va a morir nunca, así que va a tener la herida para siempre. Y fue una herida que él no se propuso tener, sino que fue infligida por otro, etc. Para poder salir de ahí, Quirón entonces le pide el favor a Hércules y hacen el cambio con, ¿cómo se llama el señor que estaba atado al que le comían todo el tiempo? Con Prometeo. Y al hacer el cambio con Prometeo, entonces Quirón se convierte en mortal y puede morir. ¿Ven? Pero lo lindo de la figura arquetípica de Quirón, que tiene importancia en ciertos discursos como la astrología y otras cosas, como ciertas tradiciones espirituales, es que es el maestro que, dedicándose a sí mismo, a su trabajo consigo mismo, etc., incluso desde el dolor, al hacer eso, le permite a otros humanos acceder a formas de sanación. Ahora, usted no es un terapeuta, usted es un profesor. Usted no es un sanador y un chamán, usted es un profesor, una profesora. Pero podría tener un vínculo espiritual en el que, consigo mismo, o con otros, consigo mismo, que le permitiera hacerse la pregunta de cómo carajos va a lidiar con su herida, cosa que vamos a ver ahora con la cuestión de la afectividad, y cómo a través del vínculo con su trabajo no se queda únicamente con la herida como lo que duele, lo que pesa, de lo que soy víctima, sino que en ese ejercicio llevo a cabo un trabajo conmigo mismo que me permite conseguir sabiduría y alimentar las posibilidades de mi propio maestro interior, mi maestra interior, al mismo tiempo que en ese ejercicio le permito a otros seres humanos participar en las posibilidades. Fíjense que en decir formarse para formar, para que el otro pueda formarse a sí mismo, hay como una cierta resonancia con un ejercicio de ese orden, ¿no? Hay muchos modos y los maestros con M mayúscula ya no existen, se murieron junto con los dioses. Pero usted podría preguntarse si querría construir un vínculo con usted mismo, con usted misma, sí o no. Entonces, para cerrar esta parte, el problema del sí mismo en el cuidado de sí implica qué respuesta a la pregunta qué es el sí mismo que voy a cuidar en tanto que maestro está en juego. Y hay muchas respuestas para eso. Pero lo que sí es cierto es que es inevitable que yo me ocupe de mi cuidado de mí mismo en tanto que maestro como condición fundamental para el cuidado del otro. ¿Ven? De otro modo, cuidar al otro, que es cuidar al estudiante, cuidar la comunidad, cuidar la sociedad, etc., cuidar al mundo, cuidar la vida, implica ese primer movimiento de cuidado de sí. Y ese cuidado de sí no es únicamente alimentarse bien, dormir bien, hacer ejercicio, saber que debo protegerme de ciertas prácticas, evitar hacerme daño, no hacerle daño a otros, etc., sino también cultivar una cierta relación consigo mismo.
Ahora, ustedes han leído muchísima ficción, les gusta mucho la literatura, conocen mucho la mitología, han jugado juegos de video sostenidos en eso, lo que quieran, y pueden decidir si van a construir una relación así. Pero recuerden que el principio de fondo siempre es el mismo. El principio de fondo es: no hagas daño, esfuérzate por no hacer daño y cultiva lo mejor de ti. Porque el principio tiene unos caras, ¿no? Por un lado, el límite es: no hagas daño, esfuérzate por no hacer daño, y el otro es: tómate a ti mismo, a ti misma, de tal manera que puedas desencadenar en ti la máxima expresión de tu propio ser. Y al hacerlo, recuerda que lo haces no únicamente por ti, sino por la relación con los otros, con el mundo y con la vida. Porque a diferencia de otros, eso es lo que significa ser maestro. Piénselo, piénselo. Hay muchas cosas más que decir sobre el cuidado de sí, por ejemplo, cómo Foucault encuentra la cuestión del cuidado de sí, etc. Y establecer un debate entre esa noción de sí y el problema heideggeriano, etc. Ubicar la noción de la prudencia en Deleuze y el papel de eso en el feminismo contemporáneo y la prudencia como un cierto modo, no la prudencia aristotélica, sino otro modo de prudencia que debe estar y que tiene una tremenda influencia en el feminismo de última generación, pero eso sería una clase de filosofía, no lo que estamos haciendo ahí. Cerramos entonces esta parte antes de ir al descanso con esos elementos claros. La respuesta a esta cuestión empieza con la pregunta de qué voy a entender yo por el sí mismo que es el maestro. Reconocer que ese sí mismo que es el maestro, la maestra, se vincula con el sí mismo que trabaja en otros sectores, que hace otras cosas, que hay que averiguar cómo se vinculan esos elementos e interactúan, que hay que entender también que ese sí mismo involucra especialmente el cuerpo y que se olvida el cuerpo, pero hay que traerlo de primero, porque ontológicamente hablando lo primero que hay es el cuerpo, y por eso el cuerpo de los otros es tan importante también en el cuidado. ¿No? Y luego de eso, por supuesto, el hecho de que ese cuidado de sí es condición ontológica y política para el cuidado de los otros, del mundo, de la vida, etc. Y que hay una conexión entre ontología y estética, pasando por posibilidades espirituales. Yo podría combinar el esfuerzo por llegar a ser de cierto modo, por configurar cierto modo de existencia, con la posibilidad de hacer ese ejercicio en tanto que he destinado mi energía a construir mi propia obra de arte en la que los otros tienen un lugar, porque si los otros no tuvieran lugar en la propia obra de arte no valdría la pena. Y que tendría que ver con la construcción, conexión, contacto, vínculo, con una forma de maestría interna o, bueno, si no creen en eso, pues una figura arquetípica ya, un modelo, una guía que les permita ahora dar cuenta de cómo funciona la ecuación. Todos esos elementos se pueden combinar, pero lo que sí es cierto es que en el esquema el vínculo entre el hacer parte de, con, para y el cuidado de sí podría establecerse de la manera como lo señalaba. Si les parece, podemos salir ahora de descanso y nos ocuparíamos después de las 6 exactamente las 6:25 de dar cuenta de todo.